Ante tu saludo, mi nombre es Cristian Orjuela, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Minuto de Dios. En este momento haremos una pequeña síntesis de la lectura de Frankenstein Educador de Philip Miro a través de lo que él ha denominado la revolución copernicana. Para esto trabajaremos tres bloques. Primero, hablar del porqué de una revolución copernicana. Segundo, qué significado tiene esta revolución en pedagogía. Y tercero, darle sentido al para qué cambiar el modelo de lo que él denomina la fabricación. En este sentido, para que una revolución copernicana, lo primero que hay que entender es que la figura de Copérnico es un símil que utiliza el autor dentro de su escrito, entendiendo que Copérnico fue uno de los que aportó a una de las grandes revoluciones científicas, entendiendo que la Tierra giraba en torno al Sol y no el universo giraba en torno a la Tierra. Esto generó 3-4 siglos de grandes avances científicos. En ese sentido, esta figura la utiliza el autor en su libro llamado Frankenstein Educador, donde utiliza la figura de Frankenstein teniendo en cuenta desde la literatura que es una ficción, una novela, en donde Víctor Frankenstein, siendo un doctor, fabrica o da origen a un ser monstruoso a partir de restos de cadáveres. Digamos que esta figura de Frankenstein la utiliza el autor para denominar lo que hacemos en educación, en los modelos educativos, en donde el ideario de formación finalmente coacta al sujeto de formación, es decir, al estudiante se le cortan las alas para poder darle respuesta a unos intereses particulares en sistemas de poder y no realmente de lo que el sujeto debería aprender. En ese sentido es toda una alegoría a la necesidad que tiene la escuela de poder generar unos cambios, y en este sentido vamos a hablar del mito de la fabricación, entendiendo la escuela como ese espacio donde tomamos al chico con todas esas necesidades de formación y lo que hacemos es coactar una serie de elementos, todo dando respuesta a estos sistemas de poder. Entonces, para ahondar un poco en esto, hay que entender que el significado que tiene esta revolución en pedagogía, hablando de esa revolución, de ese símil. Entonces, lo primero es que el autor nos plantea algo muy claro, y es que es necesario darle la espalda a ese ideario de escuela donde somos una fábrica que generamos estudiantes cuya formación es lo que debe ser, y no le estamos dando espacio a ese sujeto para que se acoja a un mundo, es decir, para que el estudiante también tenga esa capacidad de aprender desde lo que requiere y desde lo que necesita. En este sentido, la escuela lo que requiere es un cambio que debe hacerse, pero en conexión desde la escuela con el mundo, es decir, debemos salirnos un poco del plano de los intereses de poder, de sistemas de poder, y generar un cambio. Entonces esto requiere una conexión frente a ese cambio, pero esto a su vez el autor ha planteado 7 exigencias. La primera tiene que ver en que el ser no es, digamos que el aprendizaje no se entiende como una fábrica. El estudiante no puede ser el resultado, digamos, de esa interacción. Lo segundo es que nosotros no podemos, como docentes o sistema educativo, moldear al estudiante como una plastilina a generar lo que los sistemas de poder necesitan para un estudiante. Lo tercero es que el aprendizaje no puede verse como un sistema mecánico de transmisión, es decir, no lo podemos ver como un computador que se llena de datos. La cuarta exigencia tiene que ver con que el que decide aprender es el sujeto, y en ese sentido lo que nosotros debemos es avanzar frente a los intereses y las necesidades que tiene el educando. Y el quinto tiene que ver en cómo el ejercicio del docente debe llevar a la movilización de aprendizajes y no quedarnos en un imposible. El sexto nos da la posibilidad de entender la autonomía, pero no desde un paralelo estricto. Esto no requiere nada de nadie porque todo lo puede hacer por sí mismo, sino que hablamos de una autonomía reflejada desde las posibilidades de un ambiente colaborativo. Y lo séptimo y no menos importante tiene que ver con la ligereza en el sistema y en el currículo, en donde el aprendizaje no puede ser un conjunto de partes, sino que va mucho más allá de ese escenario, es decir, debemos llegar a la movilización de aprendizajes. Y el tercer bloque, como lo decíamos, primero haciendo una reflexión, y es que el autor finalmente acoge escritos una serie de elementos que ya se venían suscitando en el mundo, es decir, él no es el pionero en comentar esto, casi que todos los grandes pedagogos ya venían de alguna manera indicando la necesidad de cambio que la educación en el mundo, y desde allí cómo la crear un nuevo concepto de educación. Y en ese sentido, pues la pedagogía es la herramienta, es el instrumento como ciencia que nos permite hacer la reflexión frente a de los supuestos teóricos, es decir, desde la educación y la pedagogía. Si nosotros nos vamos a la UNESCO, siempre hemos tenido un referente que es educar para la vida, pero cuando vemos esa vida reflejar unos intereses de poder, pues digamos que hay una coacción frente a lo que el estudiante debe ser y no lo que debería formarse. En ese sentido, el primer llamado de atención que debemos hacernos como docentes es qué es lo que estoy haciendo también de la escuela, en donde yo que estoy haciendo como docente es hacer una réplica de saberes. Es importante
Cuando hablamos entonces desde el fortalecimiento de la práctica profesional, una de las reflexiones que sale de este ejercicio es que nosotros los docentes también nos hemos encasillado en muchos esquemas porque somos fruto de ese sistema, es decir, no podemos alejar, nadie da lo que no tiene, pero en ese sentido sí es el llamado a la reflexión dentro de lo que estamos haciendo. Nos hemos enseñado a contar verdades a punta de mentiras. Vemos cómo se mantienen en los libros, en las guías, en los recursos que utilizan los docentes, una cantidad de conceptos que a la fecha de hoy ya no tienen sentido, pero los seguimos replicando. Digamos que el autor hace un énfasis en todo un sistema educativo, pero también desde lo particular fallamos como docentes cuando no actualizamos, no estamos a la vanguardia, no entendemos los cambios, no los asimilamos, no los ponemos en práctica. Es necesario fortalecer también las prácticas profesionales. No solo la reflexión va a nivel de sistema educativo, de país, de nación, de mundo, sino que también desde lo que hacemos localmente es necesario también hacer todas esas reestructuraciones, buscando siempre llegar a lo que propone, ejemplo, las prácticas de pedagogías activas o como lo comentaba el mismo autor, esa pedagogía diferenciada. Modelos que han sido exitosos como el aula invertida, gamificación, estudios de caso, aprendizaje basado en proyectos, una cantidad de revoluciones y de pequeñas revoluciones que se vienen dando en la educación, pero que nosotros no las hemos asimilado lo suficiente y seguimos, digamos, anquilosados y a unas estructuras que tampoco nos generan. Y el último elemento tiene que ver con los dilemas frente a lo personal y lo profesional. Siento que desde lo profesional hay que hacer hincapié en la necesidad que tenemos de emancipar el sistema educativo de esos sistemas. Y es muy importante no perder de lado que el sistema educativo colombiano ha hecho una articulación a unos intereses de un modelo económico mundial. Y eso ha tenido unas repercusiones fuertes en el currículo y en el diseño de las prácticas educativas, y desde allí deben hacer esa revolución, entendiéndola no solo como aquello que es externo a nosotros y que debe venir de afuera, sino desde la escuela, qué hacemos para que permeemos esa revolución. Muchísimas gracias.